En el siglo XIX, uno de los más productivos y cambiantes de la historia del arte, ha dado lugar a una inmensidad de pintores influyentes y a una inabarcable cantidad de obras. Te presento en esta primera presentación a 12 de los más influyentes y conocidos del siglo XIX. El juramento de los Horacios. Se le considera el paradigma de la pintura neoclásica. En él se representa el saludo romano, con el brazo extendido y la palma hacia abajo. David es un pintor francés de influencia neoclásica. Se sitúa en los comienzos del siglo XIX. Es muy conocido por numerosas pinturas, pero son muy famosas las que representan a Napoleón representando muchos de los momentos de la vida del militar. Turner sentirá una especial atracción hacia las catástrofes provocadas por la naturaleza, bien fueran míticas como las plagas de Egipto o reales como los naufragios. Con ellas pretendía demostrar la grandeza de la naturaleza, ante la cual el ser humano nada puede hacer. Pensamiento tremendamente romántico. En este lienzo que contemplamos, el pintor londinense nos presenta los trágicos momentos en los que las barcas están siendo zarandeadas por las enormes olas. El autor crea la sensación de estar viviendo este duro momento y haber detenido el sufrimiento de los pescadores para transmitirlo a los espectadores. William Turner, pintor inglés especializado en paisajes, considerado una figura controvertida en su tiempo, hoy en día es vista como el artista que elevó el arte de paisajes a la altura de la pintura de historia. La Gran Odalisca, obra orientalista pintada en 1814. Representa a una mujer desnuda. La palabra odalisca, del turco odalik, designa a una mujer del harén. Está recostada voluptuosamente en un diván. Se retrata a la mujer vuelta de espaldas, pero girando la cabeza hacia el espectador. Ingres fue un pintor francés. No fue, en sentido estricto, neoclásico ni académico, sino un ferviente defensor del dibujo. Resulta a la vez neoclásico y romántico. Constituye un claro exponente del romanticismo en cuanto a los temas. También es un ejemplo de orientalismo, pues muchos de sus cuadros, especialmente desnudos femeninos, están dominados por un sentido irreal del exotismo propio del siglo XVIII. Huérfana en el cementerio. Es una obra del romanticismo francés. Muestra una niña con vestimenta descuidada, con la mirada perdida hacia la derecha, observando algo o alguien y expresión de tristeza. Los ojos brillantes y llorosos, con aire de miedo y desconsuelo y la boca entreabierta. La infante se encuentra en un cementerio, que se puede afirmar por las cruces y lápidas que se ven al fondo. Delacroix es uno de los pintores franceses más conocidos de la historia del arte.
El pintor frecuenta salones literarios en los que coincide con Baudelaire, Victor Hugo o Stendhal, entre otros. Su viaje a África quedó plasmado en numerosas obras de corte orientalista. Las tres edades. Vemos una playa en un atardecer de verano y al típico personaje de espaldas del autor. El título del cuadro nos da la clave alegórica. Esas personas de la orilla representan los tres momentos en la vida: infancia, juventud y vejez. Las 5 figuras se hacen eco de 5 barcos, cada uno a una distancia distinta de la costa, aludiendo a la cercanía de la muerte. A menudo se le ha reconocido como el artista alemán más sobresaliente de su generación. En sus escenas alegóricas muestra figuras contemplativas contrapuestas a cielos nocturnos, nieblas matinales, viejos árboles o ruinas góticas. A través de sus obras se aleja del clasicismo e intenta dar una respuesta subjetiva, simbólica y emocional al mundo natural. El taller del pintor también recibe los nombres de alegoría real o el estudio. Este monumental cuadro es el más emblemático, considerado una alegoría real de su entorno político, artístico y cultural. El mundo viene a que lo retrate en mi estudio. En la pintura se mezclan personajes reales con otros anónimos que representan diferentes clases sociales y también hay figuras alegóricas. A la izquierda están figuras humanas de todos los niveles de la sociedad. En el centro, el pintor trabaja en un paisaje, mientras se aparta de una modelo desnuda que es un símbolo de la tradición artística de la academia. A la derecha están amigos y asociados del pintor. Courbet fue un pintor francés, fundador y máximo representante del realismo y comprometido activista republicano, cercano al socialismo revolucionario. Tuvo fama de arrogante y efectista. Afirmaba que si dejo de escandalizar, dejo de existir. Fue uno de los artistas más influyentes en la Francia del momento, a pesar de las polémicas en las que se vio envuelto. Se le otorgó la medalla de la Legión de Honor, pero la rechazó. Las espigadoras. Es una representación realista de mujeres espigando. La pintura es famosa por mostrar de una manera muy humana la realidad de la sociedad rural del siglo XIX, lo que fue mal recibido por la clase alta francesa. Millet fue un pintor francés realista que nació en una familia campesina. Se destaca por sus escenas de granjeros, donde quiere expresar la inocencia del hombre campesino en contraposición a la degradación que acompaña al ciudadano inmerso en la sociedad industrial. Se le incluye en los movimientos realista y naturalista. La ejecución del emperador Maximiliano. En este cuadro se aprecia a Miramón y a Mejía frente al batallón de fusilamiento, así como a un soldado revisando su fusil, un fondo azul sustituido por un paredón. La principal fuente gráfica del pintor para este cuadro son 6 fotografías tomadas el día de la ejecución. Manet
descuella aquí un verismo fotográfico que permite al espectador sentir impresión crítica en el cuadro, con colorido oscuro que crea un contraste habitual en su producción. Edvard Manet fue un pintor y grabador francés, reconocido por la influencia que ejerció sobre los iniciadores del impresionismo. De todos los artistas de su tiempo, Manet fue quizás el más contradictorio. Aunque se le consideraba un personaje controvertido y rebelde, Manet se pasó casi toda su vida buscando la fama y la fortuna. Tuvo que esperar al final de su vida para conseguir el éxito que su talento merecía. Pese a que se le considera uno de los padres del impresionismo, nunca fue un impresionista en el sentido estricto de la palabra. Un almuerzo. Sus primeras obras son de temática romántica y medieval, durante las décadas de 1860 y 1870. Pinta a la alta sociedad, como en este cuadro, pinta a una pareja disfrutando de un almuerzo. James Tissot fue un pintor y grabador francés. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París. Su primer periodo estuvo caracterizado por la pintura de mujeres encantadoras. Semimundano sería más preciso como una descripción de la serie de estudios que él denominó La Mujer de París. En 1896 exhibió en París una serie de 350 dibujos de pasajes de la vida de Cristo y al año siguiente los mostró en Londres. Degas se sitúa en la primera fila del patio de butacas del Teatro de la Ópera para representar esta escena de danza, uno de sus temas favoritos en la década de 1870. Indirectamente nos muestra a los componentes de la orquesta, quienes aparecen en primer plano, tocando sus respectivos instrumentos musicales. Tras ellos, la bailarina principal saluda ante los aplausos del público, mientras que las demás bailarinas se agrupan delante de la tramoya del escenario. Edgar Degas fue un pintor, escultor y grabador francés, considerado uno de los fundadores del impresionismo, aunque él mismo rechazaba el nombre y prefería llamarlo realismo o arte realista. Fue uno de los grandes dibujantes de la historia por su magistral captación de la sensación de vida y movimiento, especialmente en sus obras de bailarinas, carreras de caballos y desnudos. Parte de la nobleza de Dinamarca y enamorada de Hamlet, Ofelia es uno de los personajes más inocentes y nobles de la obra. Después de que a causa de un malentendido Hamlet matara a su padre, Ofelia pierde todo rastro de cordura y presa de sus pensamientos sufre de un terrible accidente que la llevaría a la muerte. En este cuadro se puede apreciar a una joven tendida en el campo, con su vestido y cabello despeinado, entrelazándose con las flores del lugar. Sin embargo, la esencia de la obra radica en la mirada que, según el espectador, puede comunicar diversas cosas: impotencia, dolor, resignación, aceptación, la calma antes de la tormenta. No hay mejor forma de describir la escena más que con una frase de la obra de Shakespeare: la locura acierta a veces cuando el juicio y la cordura no dan fruto. John William Waterhouse fue un pintor británico, hijo de artistas. Sus comienzos como pintor estuvieron influidos por el neoclasicismo victoriano.
Si a principio de su carrera se dedicó a temas de la antigüedad clásica, más adelante abordó los literarios, siempre con un estilo suave y misterioso, imbuido de romanticismo que permiten encuadrarlo dentro del simbolismo. Los nenúfares es un ciclo de pinturas al óleo que ejecutó el pintor impresionista Monet, aproximadamente 250 obras, que se encuentran actualmente en el Museo de Orangerie de las Tullerías en París. Los nenúfares que pintaba los plantaba él mismo en su jardín. Estos cuadros no existirían si Monet hubiera obedecido al consejo de la ciudad. El pintor importó nenúfares para su jardín procedentes de Egipto y América del Sur, lo que enfadó a las autoridades locales, que le exigieron eliminar las plantas antes de que envenenaran el agua de la zona. En su jardín construyó un puente japonés sobre un estanque que estaba repleto de nenúfares, conocido como Jardín de Agua. Desde entonces y hasta el final de su vida, pintó una y otra vez estas plantas acuáticas. Claude Monet fue un pintor francés, uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión, Sol naciente. Sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de estilo realista. Al final de esa época, empezó a pintar obras impresionistas. En la década de 1890, Monet desarrolló el concepto de las series en las que un motivo es pintado repetidas veces con distinta iluminación. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar en el famoso jardín de su casa en Giverny, con estanques de nenúfares que luego utilizó como motivo para sus pinturas.